Dios les bendiga. Buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra serie que estamos estudiando en esta temporada, dedicándonos a una misión con propósito. Y hemos estado estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, literalmente. Estamos estudiando de una manera, esta manera de estudiar o explicar la palabra de Dios se llama expositivamente. Significa versículo por versículo. Y hoy vamos a continuar en Hechos capítulo número 4. Versículo 23 al 31. Y esta sección de la palabra de Dios tiene una enseñanza muy importante para nosotros, especialmente porque se trata acerca de la oración. Así que busquemos en la Biblia en Hechos capítulo número 4, versículos 23 en adelante. Para aprovechar el tiempo, le voy a dar lectura del 23 al 31. Hechos 4, 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Muy importante ese versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Muy bien. Hasta ahí dejamos la lectura. Entonces, el título de nuestra lección del día de hoy se llama Una misión saturada de oración. Y como hemos estado estudiando, la misión de la iglesia cristiana desde el principio siempre ha sido una sola, ¿verdad? La predicación del Evangelio, la predicación del Señor, del mensaje del Señor Jesús. Y entonces aquí continuamos nosotros después de que Pedro y Juan habían sanado a un hombre paralítico, cojo de nacimiento, después de la predicación que ellos habían predicado. Se convirtieron más de 5,000 personas, dice la palabra de Dios. Y después vimos que los principales, los sacerdotes, el jefe de la guardia, los llamaron al concilio, que era un grupo de personas, de 71 personas que eran los gobernantes religiosos en Israel, y cómo Pedro demostró su valentía al proclamar la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? La valentía de Pedro y Juan fue lo que estudiamos la semana pasada. Y hoy es muy importante este tema porque se trata acerca de la oración, la oración. Y hoy que es el Día de las Madres, yo quería traer un pequeño testimonio. No es un testimonio personal, porque fue algo que ocurrió a finales del siglo III. Yo no estaba vivo entonces. Porque aprovechando esta oportunidad para que nuestras hermanas, y no solo las hermanas
sino también los hermanos, veamos cuál es la importancia de perseverar en la oración. A finales del siglo III, un joven que había nacido en el norte de África, muy inteligente, se involucró personalmente en una vida, llevaba una vida muy descontrolada en todos los aspectos de su vida. Su mamá se llamaba Mónica. Ella era creyente, era una mujer cristiana y tenía un matrimonio muy difícil con un esposo que no era creyente y le dio a ella una vida bastante difícil y muy complicada. Y aparte de todo eso, su hijo era muy inteligente y él quería ser como un abogado defensor, y para eso él tenía que estudiar o prepararse para dar discursos, para hablar en público, para defender personas. Entonces él se fue de África a Italia y específicamente a la ciudad de Milán, y ahí conoció él a un hombre que lo empezó a guiar en su vida personal. Y este muchacho se involucró, no solamente tenía una vida totalmente descontrolada, aparte de su vida profesional, en la cual tenía mucho éxito, pero moralmente estaba totalmente descontrolado. Y no solamente eso, sino que se involucró también en diferentes sectas. Él siempre estaba buscando la manera de cómo poder él traer una solución a su vida. Y no la encontró. Entonces, él tenía un conflicto moral, porque como él había estudiado oratoria y los abogados en aquel tiempo tenían que defender a sus clientes por medio de sus palabras, con oratoria. Así se realizaban los juicios en aquel tiempo. Y él tuvo un conflicto moral porque era tan bueno para defender a los clientes de él, que él estaba defendiendo criminales que habían cometido crímenes. Pero como él tenía mucha facilidad de palabra y era un buen abogado, entonces estaba defendiendo personas que realmente necesitaban pagar por sus crímenes. Pero él, por medio de la facilidad de hablar, hacía que quedaran libres criminales que deberían estar en la cárcel. Y eso lo empezó a comer a él por dentro y tuvo muchos conflictos. Y en una oportunidad, cuando estaba pasando por un conflicto personal muy fuerte, en la casa donde él vivía, salió al jardín llorando. Y cuando salió al jardín, escuchó un grupo de niños que estaban jugando y le decían: tole lege, tole lege, tole lege. Los niños repetían estas dos palabras en latín, que significan toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y entonces cerca de él había una Biblia, y como muchas personas cuando abren la Biblia la abren y donde caiga, ahí empiezan a leer. Entonces la Biblia se abrió en la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14. Y con esos dos versículos, este hombre le entregó su vida a Jesús. Pero lo que yo les quería decir a ustedes fue que su mamá, Mónica, oró por la conversión de este hombre durante 30 años. 30 años de oración. Y ella es un símbolo de perseverancia, de paciencia, de confiar en las promesas de Dios, porque después de 30 años ella pudo ver a su hijo convertido a Cristo. No solamente él se convirtió a Cristo,
sino que él fue y es uno de los teólogos más grandes que ha producido el cristianismo. Y se llamaba Agustín de Hipona. Y hoy es conocido por muchas personas como, no dicen Agustín de Hipona, dicen San Agustín. Lo que nosotros creemos el día de hoy, mucha de la teología que nosotros creemos y la manera como nosotros vivimos el cristianismo es el resultado de su ministerio. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de que muchas veces, como padres, como madres, enfrentamos a veces la misma realidad. Estos casos no solo sucedían en aquel entonces, suceden el día de hoy. Pero lo importante que nosotros debemos tener en cuenta es que nunca debemos dejar de orar. Esta mujer representa eso, la perseverancia, la paciencia, la confianza, porque después de 30 años de oración, ella pudo ver el fruto de su oración, su hijo convertido. No debemos desmayar, porque nosotros a veces ya después de un día o 2 días de estar orando por algún motivo, decimos, no hay solución, ya no voy a seguir. Pero qué bendición es saber de que si nosotros perseveramos en la oración y no desmayamos, nosotros vamos a ver el fruto, el resultado de esas oraciones. Y este pasaje que nosotros estudiamos hoy es una oración. Es la oración de la iglesia primitiva. Es una oración hermosa. Es una oración maravillosa que nos deja a nosotros unas enseñanzas muy importantes. Entonces nosotros vemos que ellos, en primer lugar, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Es la importancia de la unidad. La vida cristiana se vive en comunidad. Nosotros no somos llaneros solitarios. Nosotros siempre debemos saber que somos parte de una comunidad y de que a veces nosotros tenemos problemas, circunstancias difíciles en nuestra vida. Debemos recordar no solamente que no estamos solos porque Cristo está con nosotros, pero también debemos tener presente que tenemos una familia en Cristo, que no enfrentamos la vida solos, que tenemos hermanos, hermanas en Cristo y que podemos nosotros confiar también para que ellos sean un apoyo, especialmente en oración. Porque muchas veces si uno tiene una necesidad económica, uno quisiera, ¿verdad?, que los hermanos hicieran algo y me dieran, ¿verdad? Pero muchas veces la oración puede hacer mucho más que el dinero. Pero nosotros no estamos solos, somos parte de una comunidad. Y ellos dicen que alzaron su voz a Dios unánimes. Era un grupo de personas, no cada quien por su lado. No aquel por allá y este por allá y aquel en su esquinita y aquel allá en su esquinita. No, somos una comunidad, siempre ha sido así. La iglesia es una comunidad. Y dijeron, esta palabra es muy importante. ¿Qué dijeron? Lean en su Biblia, ¿qué dice? Y dijeron, ¿qué dijeron? ¿Otra vez? Soberano Señor. Entonces, vean esto tan maravilloso. La iglesia estaba empezando a dar sus primeros pasos en el mundo y ya ellos tenían algo conscientemente, ellos sabían que nuestro Dios es soberano. Dios es soberano. Ya nosotros hemos hablado muchísimo acerca de la soberanía de Dios. Yo soy una persona que yo creo 100% que Dios es un Dios soberano, que Dios gobierna todos los asuntos de nuestra vida, del mundo entero
y de todo el universo, que no sucede nada fuera de la soberanía de Dios. Quiero darles dos versículos, dos ejemplos que se encuentran en el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones capítulo número 3, versículo 27, y también Lamentaciones capítulo 2, versículo 17. Vean cómo Jeremías también, los profetas en el Antiguo Testamento, entendían la soberanía de Dios. Lamentaciones 2:17. Dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Lamentaciones 2:17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Jeremías está llorando la destrucción de Jerusalén y él está viendo cómo los babilonios quemaron toda la ciudad de Jerusalén y llevaron cautivos muchas personas de regreso a Babilonia. Y Jeremías no vio este acto como algo que había nacido en la mente o en el corazón de Nabucodonosor, sino que él lo vio como un acto soberano de Dios. Vean lo que dice. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Es decir, que la destrucción de Jerusalén, el ejército que había venido de Babilonia para conquistarlos, no era Nabucodonosor, era Dios. Y Dios ya lo había determinado desde mucho tiempo antes. Y Jeremías está viendo eso como un cumplimiento de Dios. Lamentaciones 3:37. Allí en la siguiente página. Dice, es una pregunta. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Eso es la soberanía de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces, es interesante o es importante que nosotros los creyentes podamos entender que Dios es un Dios soberano. Y de regreso a Hechos capítulo número 4, vemos nosotros aquí que en la oración de la iglesia, las primeras palabras que salen de los labios de la iglesia son soberano Señor. Entonces, nosotros tenemos que hacernos varias preguntas. Si nosotros entendemos que Dios es soberano, que no sucede nada fuera del control de Dios, que todas las cosas que suceden han sido predeterminadas por Dios, desde antes de la creación, desde antes que Dios creara el cielo y la tierra y los seres humanos, que nosotros estuviéramos aquí, todo lo que sucede, Dios lo predeterminó y Dios controla todas las cosas. Y si Dios es un Dios soberano, si Él ya sabe todo lo que va a pasar, ¿de qué sirve que yo esté orando? Si Dios es soberano, va a suceder todo lo que Dios quiere que suceda. Pero Él es la fuente de misericordia y de gracia. Si se van a salvar las personas que Dios quiere que se salven, que Dios, porque esta es una enseñanza bíblica, que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, aunque esa palabra no nos guste a nosotros, pero es una doctrina cristiana. Romanos capítulo 9, Efesios capítulo 1 y muchos pasajes de la palabra de Dios enseñan la predestinación. Si Dios ya sabe, si Dios ya conoce todo lo que va a pasar, ¿por qué debemos nosotros orar? Pero solo me gustaría aclararle que no es de que Él lo haya hecho intencionado. Bueno, no quiero que esta persona lo va a aceptar. O sea, Él dio la oportunidad y claro que Él sabe
porque Él lo conoce todo, pero a todos tenemos la misma oportunidad. La diferencia es de que unos lo aceptan, otros lo rechazan, pero Él ya lo conoce todo, pero no es que Él haya dicho tú sí, tú no, y hizo, escogió, no, esto sería un Dios injusto. Es que esa es la conclusión equivocada. Porque siempre nosotros llegamos a la conclusión de que existe injusticia en Dios. Y si nosotros leemos Romanos capítulo número 9, nos dice Pablo, se anticipa a ese argumento que nosotros los seres humanos tenemos y hace una pregunta. Entonces, ¿qué? ¿Hay injusticia en Dios? Es la pregunta que dice Pablo. Y dice Pablo, lo niega de la manera más rotunda que existe en el idioma griego. Dice, de ninguna manera. ¿Ok? Entonces, no, Dios no es injusto. Y por supuesto que hoy no estamos hablando de la doctrina de la predestinación, porque eso necesita un poquito más de tiempo poderlo explicar, y se debe hacer con tiempo, y se debe hacer con cuidado, y se debe hacer examinando los textos de la palabra de Dios. Hoy estamos hablando de la oración. Si Dios es un Dios soberano, y si Dios conoce todas las cosas, y si todas las cosas, como la Biblia enseña, fueron predestinadas, ¿por qué debemos nosotros orar? Entonces, si nosotros llegamos a la conclusión que decimos, entonces mis oraciones no sirven de nada, entonces eso se llama fatalismo. Eso se llama fatalismo. Eso significa entonces de que, pues de todos modos, de todas maneras, de nada sirve que yo esté orando y estoy perdiendo mi tiempo. Y esa es una manera equivocada de pensar. La otra cosa que nosotros debemos evitar, porque hay dos cosas que hay que evitar en cuanto a este tema, porque estamos viendo nosotros que la iglesia se refería a Dios como un Dios soberano. Y vemos nosotros, por ejemplo, aquí en el versículo número 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario ya había sido determinada, y la palabra que ellos usan es antes. Y cuando se refiere a antes, es antes de todo, desde la eternidad. No fue algo que sucedió como algo fortuito, como que ya no había otra solución para el problema, sino que desde antes que todas las cosas llegaran a existir, la muerte de Cristo ya era un plan que debería llevarse a cabo. ¿Ok? Entonces, si Dios ya sabe y Dios ya sabía todas las cosas que iban a suceder, y si nosotros lo llevamos a la oración, ¿por qué nosotros oramos? En primer lugar, no debemos ser fatalistas, porque nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo, que los creyentes, les acabo de dar un testimonio de que las personas oraban. El apóstol Pablo constantemente en sus cartas pedía oración a los hermanos. Él en Efesios escribe sus oraciones. Hay 2 oraciones escritas por Pablo en Efesios. Él oraba por los colosenses. Él les decía que los recordaba en sus oraciones individualmente. Oraba por cada persona personalmente. Y Pablo enseña la soberanía de Dios, y es Pablo el que enseña la predestinación. Y entonces, ¿por qué oraba? ¿Sí me explico? Bueno, no hay que ser fatalistas, porque nosotros debemos orar, pero tampoco debemos nosotros irnos al otro extremo y pensar que son nuestras oraciones las que hacen que las cosas sucedan. Porque entonces nosotros tomaríamos el crédito. Fue por mis oraciones que estas cosas pasaron. Nosotros no debemos pensar ni de una ni de la otra manera. No debemos ser fatalistas, ni tampoco debemos pensar que son las oraciones las que hacen que las cosas cambien,
¿verdad? Porque entonces ya nosotros empezamos ¿a qué? ¿A qué? Si pensamos de la primera manera, ¿cuál es el problema? Sí. ¿Cuál sería el problema? Que no oraríamos. ¿Sí me explico? ¿De qué sirve la oración? No sirve de nada. Pero si pensamos de la otra manera, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Pero ¿verdad que hay personas que sí piensan así? Que son mis oraciones. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué debemos evitar nosotros? Las dos cosas. No debemos ser fatalistas, pero tampoco debemos nosotros pensar que si no fuera por mis oraciones no sucediera nada. La solución no es tan difícil. La solución es muy sencilla. Dios es un Dios soberano, pero en su soberanía, Dios determinó el fin, pero también los medios para lograr el fin. Dios determinó el fin de las cosas, pero también Dios determinó cuáles eran los medios a través de los cuales Él iba a obrar para que las cosas sucedieran. Para entender de otra manera la palabra medios, porque la palabra medios es una palabra técnica, los medios que Dios mismo estableció cuáles eran los medios a través de los cuales lo que Él ha determinado se iba a lograr. Los medios, la manera en que Dios obra. Otra manera de decir medios es la manera en que Dios obra. Otra forma de entenderlo, los instrumentos que Dios usa. Otra manera de entenderlo, las herramientas que Dios usa. Otra manera más fácil, el proceso que Dios estableció. Es decir, que para llegar a un fin, Dios estableció la manera como iba a llegar hacia ese fin. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo construyo baños. Ese es mi oficio. Cuando yo voy a construir un baño, ¿verdad? Una persona lo vio, lo planificó todo en su mente y dijo, de esta manera va a terminar este baño y yo soy el que lo voy a construir. Pero para yo poder construir ese baño no se construye solo. ¿Qué se necesita? Herramientas. No solamente que yo esté ahí, sino que también yo tenga herramientas para poder hacer mi trabajo. Eso se llama los medios. Los medios que yo voy a utilizar son las herramientas. Y cuando yo hago uso de las herramientas, al final, entonces, llegamos ¿a qué? Al fin, ¿verdad? Llegamos al fin, pero hubieron unos medios para llegar allá. Entonces, si la salvación de las personas es el fin, si la salvación suya y la salvación mía es el fin, y el fin es lo que nosotros llamamos la glorificación, es decir, que somos salvos en este momento, ¿verdad que sí? Pero nuestra salvación todavía no ha llegado a una culminación completa, porque la culminación va a ser el momento en el que usted esté en el cielo. Y eso se llama la glorificación. Y ese es el fin de todos los fines, la glorificación. ¿Okay? Pero para que usted pueda llegar allá, Dios estableció los medios. Y los medios que Dios estableció para llegar al fin son, en primer lugar, la predicación de la palabra. Y también otro de los medios que Dios estableció es la oración. Dios salva a los creyentes, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros somos salvos por medio de la predicación del Evangelio.
¿qué es lo que se llama la predicación del Evangelio? Es un medio. Es el medio que Dios estableció. Pablo le dice a los corintios que a Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Es decir, que la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio, es un medio que Dios usa para salvar a los perdidos. Y la oración es uno de los medios que Dios estableció para lograr sus propósitos. Y de esa manera, cuando nosotros estamos orando, estamos haciendo uso de uno de los medios que Dios nos dio a nosotros para llevar a cabo sus propósitos. Por ejemplo, nosotros evangelizamos. ¿Por qué evangelizamos? Porque Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué evangelizamos nosotros? Porque es el medio. Porque Dios nos mandó a hacerlo. Porque Dios nos dice a nosotros que tenemos que hacer algo. Y Él logra sus propósitos a través de ese medio. Dios, hermano, puede hacerlo sin nosotros. Eso es algo que nosotros debemos entender. Dios puede hacerlo sin nosotros, pero Dios escogió hacerlo a través de nosotros. Cuando nosotros predicamos y oramos, no solo somos espectadores que nos quedamos con los brazos cruzados, esperando a ver qué sucede. Dios no quiso que nosotros fuéramos espectadores. Dios quiso que nosotros participáramos con Él. La oración es uno de los privilegios más grandes que nosotros tenemos de participar en el plan redentor de Dios para con los seres humanos. Por ejemplo, anoche yo fui a ver un partido de fútbol y ahí andaba Andrew también, lo vimos nosotros en el partido. Estaban los jugadores en la cancha jugando y nosotros estábamos jugando con ellos. No, ¿verdad que no? ¿Qué éramos nosotros? Espectadores. Pero en realidad nosotros, por más que brinquemos, gritemos, cantemos, los que juegan son ellos. ¿Sí me explico? Nosotros solamente estamos ahí con los brazos cruzados, pensando que con nuestros cánticos, que con nuestras porras, nosotros también estamos haciendo que el equipo gane el partido. Pero no es así. En la obra de Dios, nosotros no estamos en las gradas viendo de lejos, esperando a ver que el delantero meta un gol. No, en la obra de Dios nosotros estamos en la cancha, estamos participando, no somos solamente espectadores. Dios espera que nosotros actuemos, que no nos quedemos con los brazos cruzados. Por eso es que nosotros oramos, porque la oración es un medio, es una herramienta, es un instrumento que Dios estableció para llevar a cabo sus propósitos. Y cuando nosotros entendemos eso, no dejamos de orar, oramos más. Cuando nosotros entendemos que el evangelismo, la predicación del evangelio, es el medio que Dios estableció para salvar a los perdidos, en lugar de quedarnos con los brazos cruzados, predicamos más, porque esa es la manera que Dios escogió para la salvación de las personas. Pero debemos entenderlo desde ese punto de vista. Que para nosotros eso es un gran privilegio y que la soberanía de Dios es precisamente lo que nos da a nosotros la esperanza de evangelizar y de orar, porque vemos que los resultados están, ¿qué?
Los resultados están, vamos a ver, están, los resultados están garantizados. Los resultados están garantizados. Cuando nosotros entendemos que por medio de la predicación Dios va a salvar a los perdidos, ¿qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? Si sabemos que así es como Dios va a salvar a una persona y que los resultados están garantizados, entonces salimos con más confianza a predicar la palabra de Dios. Si nosotros sabemos que al orar los resultados están, ¿qué? Si sabemos que cuando oremos los resultados están garantizados, entonces ¿qué hacemos? Seguimos orando correctamente. Ven, es cuando nosotros entendemos cómo es que Dios actúa y cómo es que Dios hace las cosas. Cuando lo llegamos a entender es cuando de verdad nosotros nos dedicamos con mayor determinación y con mayor confianza a hacer las cosas que nosotros hacemos. ¿Sí? Bueno, también la oración no siempre es solo para pedir, es para la manera de hablar con Dios, la manera de darle gracias, de adorarle. Porque a veces hay momentos donde uno no pide, solo adora, solo habla con Él. Bueno, sí, claro. Miren, evangelizar y orar tiene resultados. Algunos de los resultados son estos. En primer lugar, oramos y evangelizamos porque en primer lugar eso glorifica a Dios. Evangelizar, orar, glorifica a Dios. En segundo lugar, expresa amor al prójimo. Cuando nosotros salimos a compartir la palabra de Dios, cuando usted está orando por una persona, es una demostración de que usted genuinamente ama a esa persona. Tal vez la persona no le pidió oración a usted, pero usted sabe que la persona está pasando por problemas en su matrimonio, con sus hijos, no tiene trabajo, tiene problemas legales, cualquier tipo de problema. Y usted, sin decirle a ninguna persona, va y, como dice el Señor, cierra la puerta de su closet y en lo secreto ora a su Padre que está en lo secreto, sin que usted le diga nada a esa persona. Esa es una demostración, no solamente de que usted se preocupa verdaderamente por los problemas que esa persona está teniendo, sino en segundo lugar que usted ama genuinamente a esa persona. Entonces la oración expresa amor al prójimo. En tercer lugar, la oración forma nuestra obediencia. La oración no es un medio para torcerle a Dios el brazo y su voluntad, porque nuestras oraciones no cambian la voluntad de Dios. Las oraciones nos cambian a nosotros. En el proceso, si nosotros oramos un minuto, yo pienso que no hay un cambio en nuestra vida. Pero si nosotros oramos un día y después el siguiente día, y eso se convierte en una semana, eso se convierte en un mes, eso se convierte en un año, eso se convierte en una década. Después de una década de estar orando, quizás por el mismo asunto, usted se va a dar cuenta de que usted cambió en el proceso. No es que usted haya cambiado a Dios, es que Dios lo cambió a usted por medio de la oración. Usted va a ser más paciente, va a tener más confianza, va a ser más perseverante y va a ser más humilde. ¿Por qué? Porque está orando y el que está cambiando soy yo.
Cuando nosotros decimos que la oración cambia las cosas, ¿verdad que han oído ustedes ese dicho? Que la oración cambia las cosas. Bueno, la oración nos cambia a nosotros. Me cambia a mí, cambia mi vida. Me enseña a depender más de Dios y menos de mí. Otra cosa muy importante, y esto es muy importante en cuanto a la oración. Si Dios es soberano y nada sucede fuera del control de Dios, la oración nos hace partícipes de su misión. Somos participantes del proyecto más hermoso, del proyecto más grande que existe, la salvación de las personas. Se dan cuenta que a veces nosotros siempre decimos, o en inglés se entiende mejor, ¿verdad? Que nosotros debemos formar parte de algo más grande que nosotros. Bigger than me. ¿Verdad que sí? Sí se usa ese dicho, ¿verdad? Something bigger than me. ¿Usted quiere participar en algo que es más grande que usted? Hay una misión grandísima, excelente, maravillosa, increíble, y es la salvación de los perdidos. Y que Dios haya querido que yo formara parte de ese propósito y de esa misión me debe llenar a mí. Eso debe ser grande para mí, que Dios haya decidido tomarme en cuenta. Que Dios haya dicho, mira, yo lo pudiera haber hecho todo, pero yo quise que tú formaras parte conmigo de este plan. Y eso es algo maravilloso. Por eso es que nosotros, hermanos, en primer lugar, no deje de orar. En segundo lugar, no piense que son sus oraciones, sino que es uno de los medios y nosotros debemos hacer uso de esos medios. Si Dios nos enseña a nosotros que orando es como las cosas Dios las hace, entonces hagamos uso de ello. Oremos. Pablo le dijo a los tesalonicenses, le dijo, orad sin cesar. No les dijo no oren porque ya todo está determinado por Dios. No, esa no es la enseñanza. Si nosotros pensamos de esa manera, no lo entendimos. Si nosotros decimos, no, pues ya ni qué, ya para qué. No entendimos. Porque la misma Biblia nos enseña a nosotros que debemos orar sin cesar. Pero tampoco nos podemos ir al extremo de pensar que son nuestras oraciones. Que si no fuera por mis oraciones, nada sucedería. No, nuestras oraciones son parte del plan de Dios. Por medio de nuestras oraciones, nosotros dejamos de ser espectadores y nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios. Eso es lo último. Por medio de nuestras oraciones, dejamos de ser espectadores y nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios. Y que eso nos anime a nosotros. ¿A qué? A orar más. A orar más. A confiar más. A darle gracias a Dios. Y saber que por medio de eso Dios está obrando en los corazones de las personas. Amén. Si alguien quiere añadir algo más. Sí, a mí me llama mucho la atención a la luz de lo que estamos hablando, de que la oración sí es importante y que la oración nos pone, como se dice, en la misma onda con Dios, ¿no? No es que estamos cambiándolo a Él, sino nos estamos viendo cómo Él puede hacer las cosas. Y eso es la oración de esta gente cuando estaban orando. Porque mire lo que dice el versículo 29. Su oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Amenazas. Ellos no oraron que Dios cambiara la situación allá. O que los partiera por dos con un rayo. Exacto. No pidieron venganza. No No. estaba orando en contra de ellos.
No. Su oración era, concede a tus siervos que todo de nuevo Hablen tu palabra. Ujú. que nos cambie a nosotros, Nos cambia a que nosotros. nos dan más poder, que nos dan más valor, que nos ayuden a cumplir con el propósito tuyo. Ujú. Y luego cuando se brinca ahí al final dice, y hablaban de nuevo La palabra de Dios. Amén. Entonces su oración les ponía En sintonía. en relación Ujú. con Dios, y Dios contestó su oración. Sí. Que nos ayude a tener más valor, y ahora ya salimos a predicar y compartir la palabra con la gente. Ujú. Entonces así es. Con mayor confianza, Exacto. sabiendo de que el propósito de Dios se va a cumplir, que los resultados están garantizados, que no hay pérdida, que Dios siempre va a hacer lo que Él quiere hacer, y qué maravillosa bendición es que Dios nos tome en cuenta a nosotros para participar de ese plan. Amén. Voy a agregar algo rapidito. Y también nunca perder la fe, porque a veces hay personas que han estado orando y mueren y sus ojos no ven lo que estaban pidiendo. Pero la fe en Cristo, o sea, aún en la muerte, llevarse eso, pues porque sabe, como tú dices, que está garantizado, aunque a veces nuestros ojos Ujú. no lo ven. Así es, muy bien. Solo el más claro ejemplo siempre es Jesús, ¿verdad? Cuando él oró en Getsemaní. Perdón, me emociono. Él oraba que pasara la copa de él, Ujú. pero salió de ahí alineado a la voluntad de Dios. Sí, correcto, exactamente, así es. O sea, aunque él tenía una petición, pero se alineó con la voluntad de Dios. Y también tomen algo muy en cuenta, muy importante ese punto, que lo que estaba a punto de suceder era algo que ya había sido predeterminado desde antes de la fundación del mundo. No fue algo que sucedió al azar. Las cosas no suceden al azar, pero Dios tiene un plan, un propósito, y los medios que Él escogió, nosotros somos los que somos parte de ese plan y de ese propósito. Amén. Señor, gracias porque eres bueno, y gracias por tu palabra, Señor, y por el ejemplo también de la iglesia primitiva, Padre Celestial, que ellos nos enseñan a nosotros. Ellos salieron y fueron a todo el mundo a compartir tu palabra. Ellos sabían que tú eres un Dios soberano, que tú, Señor, has determinado todas las cosas que van a suceder, pero entendieron que el medio a través del cual esas cosas suceden es que tú nos tomaste en cuenta para esos propósitos. Ayúdanos a ser más diligentes en predicar tu palabra, en orar constantemente, Señor, porque a través de eso, Padre Celestial, nosotros vemos cómo la vida de las personas es cambiada. Y te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.